porque la gente no sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos. Dime, dime, porque los niños Buenas, son buenas. maltratados, Es esa belleza los viejos olvidados, de composición. porque Se los pregunta el sueños poeta, que es el que escribe la canción. Generalmente el mejor cerebro es el que escribe, no el que canta. Pero nosotros la conocemos por su intérprete. Preguntándose en la voz de José Luis Perales. A veces se subsumen en una sola persona los dos. Se pregunta allí José Luis Perales el porqué de las injusticias de la vida, de las guerras, de las agresiones, de la violencia. Pregunta que con seguridad el pueblo armenio se ha estado haciendo a lo largo de su historia y que nosotros compartimos en esta oportunidad a medida que llegan las noticias que indican una creciente preocupación u ocupación, es mejor dicho el término, de la comunidad europea e internacional por aclarar, orear, mostrar las atrocidades del genocidio armenio ocurrido en Turquía, cuando Turquía se llamaba el Imperio de la Sublime Puerta. Y ese terrible crimen masivo discurrió por 30 largos años. Fueron 30 años de masacre, casi que ininterrumpida, desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Vamos aquí al mapa a intentarles explicar. Fíjense que aquí está Turquía. Turquía, que es la cabeza de entrada a Asia o la salida de Europa, como ustedes lo quieran, país estrictamente euroasiático, fue en toda la Edad Media la capital de un gran imperio musulmán que se llamaba el de la Sublime Puerta, también conocido como Imperio Otomano. Tuvo su esplendor con Solimán el Magnífico, personaje sobre el cual ya les he hablado y eventualmente vamos a hacer una producción especial. Lo que les quiero graficar es que aquí al lado de Turquía existe hoy en día un pequeño país llamado Armenia. Armenia es un país de modestísimas proporciones, 30.000 kilómetros, es decir, la mitad del estado Zulia, para que se ubiquen ustedes. Pero los armenios son muchos más de los que viven en ese pequeño país. Eran, a finales del siglo XIX, una gigantesca comunidad que en la sola Turquía, recuerden, cuando Turquía era el Imperio Otomano, eran 2,5 millones de personas. A ellos los masacraron, casi que los exterminaron. De 2,5 millones que había a finales del siglo XIX, 20 años después, al terminar la Primera Guerra Mundial, apenas quedaban vivos 100,000. Murieron casi 2 millones de armenios en un genocidio dirigido por un Estado. Fue el Imperio Otomano, el de la Sublime Puerta, el que como una política de Estado criminal fue aniquilando progresivamente, ya les explicaré cómo. La cosa es que para estos días, un escritor turco, que habla turco, que ha vivido la vida entera en Turquía, a despecho de lo que ha hecho el Estado turco, heredero de aquel que cometió el crimen y que ocupa su mismo espacio territorial, en negar las dimensiones del genocidio, porque según ellos así no ocurrió, un escritor llamado Orhan Pamuk ha ganado el Premio Nobel de Literatura para estos días. ¿Qué hizo Pamuk? Escribió la vida entera, pero a diferencia de muchos de sus colegas, en público reconoció, claro que sí, los turcos, porque lo engrandece haber hablado en plural, dijo, los turcos masacramos al pueblo armenio, matamos, decía Pamuk, 1,5 millones de personas. Eso le ocasionó a él, en su época, una imputación por parte del Estado, de la Fiscalía turca. Y la comunidad internacional, imagínense, el Parlamento Europeo, Mosca, que de eso les voy a seguir hablando a lo largo del programa del Parlamento Europeo, y Solidaridad Internacional y escritores como José Saramago, Gabriel García Márquez, el mismo Günter Grass, tan polémico para estos días, se solidarizaron con Pamuk por su valentía en reconocer que en esos territorios que ustedes ven allí, entre
Armenia y Turquía, se había producido una espantosa degollina a lo largo de 30 años. ¿Por qué se llegó a ese crimen de Estado? Bueno, porque los armenios, siendo un pequeño y modesto pueblo, formaban parte de la gran Turquía, del gran imperio otomano, que a su vez era dirigido por personajes como el que ven ustedes allí, los visires, los pachá, los emires, que distaban mucho en estar a la estatura del gran Solimán el Magnífico, porque déjenme decirle que si Europa tuvo un Napoleón Bonaparte y en la época de Carlos V, los musulmanes tuvieron a Solimán el Magnífico, que bien puesto tiene el sobrenombre de el Magnífico. Fue grande entre los grandes. Venido a menos el Imperio Otomano, ocurre la siniestra tendencia de masacrar a una minoría étnica que podía ser un problema para ellos. Ellos, digo los armenios, ocupaban un espacio territorial propio dentro de Turquía. El gobierno de Ankara, de Estambul, progresivamente lo fue arrinconando. ¿Y a qué llegaron? Imagínense, masacraron a la flor y nata de la intelectualidad armenia. Cuanta persona tenía algún brillo académico, era docente, escritor, músico, lo masacraron. Crearon campos de concentración, que digo yo, inspirarían a Hitler 50 años después. Deportaciones en masa. A todo caballero armenio en edad de servicio militar lo fusilaron incruentamente a lo largo de 30 años. ¿Y por qué la comunidad internacional permanecía indiferente ante semejante masacre? Por razones especialmente de coyuntura histórica, ya que el gobierno turco tenía una especie de complicidad que ahora se ha roto, porque así como les conté los del premio Nobel, les voy a decir algo más interesante aún. Ese es Jacques Chirac, el presidente francés. El presidente francés de una nación que en cierta forma encarna la visión libertaria, crítica del mundo entero. Aquí en Francia, los colegas de partido de Chirac están promoviendo una ley en la Asamblea Nacional, quiere decir el Congreso, el Parlamento de allá, según la cual en adelante ninguna persona puede estar negando la certeza histórica del genocidio armenio. Es más, la tipifican esa negación como un delito y va a tener en adelante una punición, una pena de 1 año de cárcel. ¿Por qué hacen eso los socialistas y una bancada de los parlamentarios franceses? Porque es que ese genocidio ocurrió, acabaron con una alta proporción del pueblo y la historia no lo recoge. Está ausente eso de la mayoría de libros de historia. ¿Por qué silenciaron el genocidio de los turcos sobre los armenios? ¿Qué impacto tuvo? ¿Y qué carrizo nos importa a nosotros? Dirá usted que tiene sueño o está tareado a esta hora el genocidio armenio como para que yo haga este programa. No sea parte que se lo voy a demostrar con creces. ¿Por qué para nosotros los venezolanos es importante, vinculante, interesante develar lo que en verdad ocurrió allá en Armenia? Volvemos en breve con más de su programa, Redimensión. ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? A escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Recapitulemos. A lo largo de 30 años,
Turquía, cuando se llamaba el Imperio de la Sublime Puerta, masacró sistemáticamente a una de sus minorías. Los armenios, que es como decir los kurdos, sobre quien ya hemos hablado, en cierta forma los charúas uruguayos, que bajo la presidencia de un demonio llamado Fructuoso Rivera fueron casi que exterminados. Los armenios son como los gitanos en el tiempo de Adolfo Hitler, como los mismos judíos para la época, como los palestinos en la zona de ocupación israelí hoy en día, parias de las minorías, entonces sin derechos. Mataron 1,5 millones y otro 1,5 millones en conjunto sufrió las atrocidades, porque a una persona que le masacran a la familia o que lo desplazan, lo movilizan, le sacan todos sus bienes, lo llevan a la miseria, sus formas de producción, lo condenan a una muerte lenta, ¿verdad? Ahora fíjense cómo están las cosas. Aquí está Turquía. Ya les expliqué que es la cabeza de salida de Europa, pero Turquía quiere ser europea. Y ellos han querido adherirse al Tratado de la Unión Europea, que es una instancia federativa a la cual no se puede adherir un país europeo si no, los demás no lo admiten. ¿Qué condiciones le han puesto los fundadores de la Unión Europea a los demás miembros? Una serie de prerequisitos en el orden de las tarifas aduaneras, de la economía, de la microeconomía y la macroeconomía. Pero ¿saben lo que le está pidiendo el gobierno de Francia a Turquía? Por razones principistas, idealistas. Que para adherirse reconozca que sí masacraron al pueblo armenio, que sí hubo el genocidio y que el Estado turco reconozca la barbaridad de lo ocurrido. En eso está el mismísimo Jacques Chirac, el presidente de centro derecha, y la candidata que está galopando en las encuestas, esta dama llamada Ségolène Royal, está también en la misma tesitura, exigirle al gobierno turco antes de admitirlo en la Unión Europea. Entonces fíjense que las instancias de presión sobre Turquía para que reconozca la magnitud de este genocidio vienen desde diferente índole, que por lo demás quedaron testimonios gráficos. Fíjense ustedes lo horripilante de las condiciones infrahumanas en que quedaron viviendo los armenios. Disponen de fotografías de los cadáveres masacrados, porque todo el horror, todo el espanto, toda la tradición totalitaria, criminal, psicopatológica de Europa se le aplicó a los armenios. Porque esa época del genocidio turco sobre Armenia es la época del genocidio como política de Estado. Para esa misma época, los belgas se habían metido en el África Central, en lo que ellos llaman el Congo belga, y aniquilaron a todo un pueblo. Se estaban preparando para lo que le iban a hacer a los gitanos, que los aniquilaron casi en su totalidad, para lo que Hitler les haría a una minoría muy influyente, muy importante, al punto que ese genocidio sí no ha quedado ni impune ni falta de publicidad, el genocidio judío, el holocausto nazi sobre los judíos. Entonces esa tradición bárbara que bien la habían ejecutado aquí en América, exterminando naciones, naciones de naciones, se la aplicaron a un pueblito europeo de pequeñas dimensiones que ha quedado tan golpeado que imagínense que hoy en día ellos apenas son 6 millones en el mundo, 3 millones que viven aquí en Armenia y los otros 3 millones dispersos por el mundo. Esa diáspora explica la razón de este reclamo, porque es que en Francia viven 500.000 armenios o hijos de armenios que son los que están presionando. Hay otras minorías armenias en Estados Unidos, hay 2,5 millones de personas de origen armenio, es importante. En Rusia hay 3,5 millones. Pero ¿qué pasa? Que Rusia, en la larga noche de la Unión Soviética, se empeñó en negar o en frenar las investigaciones sobre el genocidio armenio, guardó silencio también. Es que el hombre, en la larga noche de los tiempos, ha sido genocida, criminal, está como en la naturaleza del ser humano. Y la prueba es que la legislación penal internacional fue particularmente mojigata, temerosa, parca en condenar los crímenes de lesa humanidad. Hasta una fecha finisecular de fin de siglo tan reciente como 1998, no se constituyó
según el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional. Por cierto, por aquí tengo el original del estatuto, que tipifica los delitos de lesa humanidad, de genocidio, de exterminio, lo cual constituye un avance para la persecución, la punición y la sanción sobre este tipo de delitos. Muy recientemente entonces la humanidad se ha venido a legislar. Y entre tanto, ¿qué importancia tiene? Bueno, la noción de la justicia. Aquel poema que decía, ningún hombre es una isla en sí mismo, todos formamos parte de un gran continente. Y cuando veas que alguien sufre, que alguien llora, no preguntas por quién doblan las campanas están doblando por ti. En la medida en que la comunidad internacional arrincona, persigue, legisla, castiga y presiona para que los países internalicen esta legislación penal, en esa medida el mundo tiende a ser más justo. Porque esta es una buena época para que todos nos sintamos un poquito armenios, un poquito víctimas de personajes que no estuvieron a la altura de las dimensiones históricas, como Enver Pachá, que es de los líderes de la transición, y especialmente el fenómeno de este hombre que ven ustedes allí. Se llama Kemal Atatürk. Kemal Atatürk fue el líder de la reconstrucción turca después de los musulmanes. Un hombre que, proviniendo de las entrañas de esa cultura musulmana, promovió la secularización, es decir, un Estado no religioso, un Estado que apartara la religión de la política. Y Kemal Atatürk tuvo también, entre tanta brillantez, entre el apoyo que le dio Occidente, allí ya lo ven ustedes viejo porque gobernó a Turquía varios años, un error omisivo, no profundizar la investigación sobre el genocidio armenio. ¿Y qué tenemos que ver los venezolanos en todo eso? Pues no se aparten, que se los responderé en breve cuando volvamos con más de este su programa Redimensión. Dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. 8:17. Uno solo. Un minuto. Un minuto y me ponen la musiquita faltando un minuto, ¿viste? Que yo al oír la musiquita empiezo a despedir. Porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos, dímelo Dios, quiero saber. Resumiendo, durante 30 años, una agonizante potencia de la sobreviviente de la Edad Media, el Imperio Otomano, turco de la Sublime Puerta, masacró a una minoría étnica, al pueblo armenio que vivía allí. Aniquilaron algo así como el 80% de su población económicamente activa, a todo hombre en edad de ir al servicio militar. Cometieron una variedad de delitos de lesa humanidad ante los cuales no tiene nada que criticarse frente a lo que hicieron los alemanes. Ahí iban los alemanes con los campos de concentración, los turcos con el genocidio armenio. Ahí estaban, la misma barbarie. 90 años después, con el Estado turco empecinado en decir que eso no había ocurrido, que era de menor monta, que serían algunos excesos policiales, la comunidad internacional con Francia a la cabeza y una confluencia partidista de la derecha y la izquierda está legislando que allá en Francia nadie va a estar negando la certeza del genocidio turco sobre Armenia. Y le han dado el premio Nobel de Literatura al único escritor turco que reconoció la certeza de semejante hecho. Pero ahora quiero que se detengan un momento en esto. ¿Cuál fue la prueba testimonial, documental, la evidencia, la prueba con validez procesal para este juicio de la opinión pública? Primero,
en cierta forma las memorias de un embajador norteamericano que él estaba en Estambul y él escribió lo que él oía. Pero eso no tuvo mayor peso. La carga fundamental de la prueba ha venido de un venezolano. Chico, me estremezco pensando lo grande que puede ser un venezolano en paz con su conciencia. Un gochito, paisano del Táchira, que cumplió una odisea, atravesó el Atlántico y se enroló para pelear en la Primera Guerra Mundial. Tuvo 4 años en la Primera Guerra Mundial. Se llama Rafael de Nogales Méndez. Su original apellido es Inchauspe. Un venezolano del Táchira que peleó en la Primera Guerra Mundial bajo el imperio de la Sublime Puerta. Incluso hay un libro de él que así se llama, 4 años bajo el imperio de la Media Luna. Y Rafael de Nogales Méndez publicó el libro de memorias, allí lo tienen ustedes. Ese oficial del ejército turco es un venezolano del Táchira, que nunca perdió su idioma, es más, su producción bibliográfica está traducida. Ese gochito paisano tachirense dejó escrita la memoria pormenorizada de lo que él sabía que estaba ocurriendo, y no que él había oído, que él había visto. Entonces, un venezolano, Rafael de Nogales Méndez, en este cruce de caminos, 90 años después, no está resucitando a los muertos armenios de la tumba, ni le está devolviendo el bienestar que pudo tener ese pueblo. Su testimonio está haciendo justicia, porque si Rafael de Nogales Méndez hubiera sido un escritor plañidero de transición, él no te cuenta esto, pero él se sentó a escribir con honestidad, con la verdad, como tiene que escribir un humanista, en paz con su conciencia. Y 90 años después, yo estoy seguro que habrá un nietecito, bisnietecito, un sobreviviente de armenios del Holocausto, bendiciendo a Dios. Llámelo como lo llamen ellos. Los armenios son ortodoxos, hay otras minorías. Llámenlo como lo llamen, le están dando gracias a Dios porque de Venezuela surgió un guerrero, un militar brillante, sobre quien, les prometo, voy a hacer un programa, Rafael de Nogales Méndez, que trocado también en escritor, en intelectual, dejó el testimonio. Moraleja para usted, para que todos los días nosotros pensemos en eso. Hay que ser auténticos, consistentes, actuar en correspondencia con la conciencia, no ceder al facilismo, no entregarse a la moda de la época. Ya en la época que Rafael de Nogales Méndez estaba escribiendo, ya el Estado turco decía, no, eso no pasó, no venimos de masacrar, no estamos arrinconando, no hay campos de concentración, y él le llevó la contraria. Valdría la pena darle un premio póstumo a Rafael de Nogales Méndez. Hoy es un buen día, estimado amigo, querida señora, para hablar de lo grande y lo oprobioso de la vida, de lo que enaltece y lo que atormenta, porque así como hay personajes mediocres, engrandecidos por la historia, como Kemal Atatürk, el grande, el líder Atatürk, padre de la nación turca, no pasa el examen, no fue capaz de decir si lo hicimos, chico, y tenemos que darle una reparación al pueblo armenio, o Enver Pachá, o los emires, o los visires, todos los sultanes y los que tuvieron que ver con la magnitud de esos crímenes. Como ellos no pasan el examen de la historia, hubo otro que en penuria, con las dificultades que tiene todo inmigrante y las limitaciones lingüísticas, de comunicación, de interrelación cultural, un venezolanito del Táchira, gran hombre. Reivindico la memoria y bendigo a Dios por saber quién es Rafael de Nogales Méndez, quien dejó ese testimonio. Lo que con las armas no pudo lograr, porque sabemos cuál fue el resultado adverso en la Primera Guerra Mundial, lo ha logrado con la pluma. Y hoy la comunidad internacional lo están mencionando. Abra internet, siga el camino de estas noticias para que vea que va apareciendo el nombre de Venezuela entre la epopeya, la saga, a ratos romántica, idealista. Rafael de Nogales Méndez no tenía estabilidad económica, no tenía seguridad alguna en la vida, pero en buena parte gracias a él, estos monumentos, estos mausoleos levantados en homenaje a la comunidad armenia masacrada tienen su significación histórica, su reivindicación. Y entonces yo le digo una vez más, sea usted quien sea, viva lo que viva,
luche contra lo que luche, no se dé por vencido. Insista, insista, insista. Si hay que esperar 9 meses, 9 años, 90 años, luchar hasta otra vida, hasta que los descendientes, hasta que la historia y lo que usted deje escrito, lo que haga, lo que construya, lo que cuide, lo que siembre dé fruto, pero no se rinda. Si no, ahí está el ejemplo imperecedero de un venezolano llamado Rafael de Nogales Méndez, denunciante del genocidio armenio. Hasta la próxima. Dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos?